empieza, primeramente capítulo 1, diciendo que no importa cómo tú oras, no importa la forma, pero importante es a quién estamos orando. Es importante. Sigue el libro en el capítulo 1, habla también de los falsos conceptos del hombre, ¿no? Que tiene de Dios. Hemos tratado eso. Y también hemos visto que el hombre no es capaz de venir al Señor. No es capaz de enfrentarse con un Dios tan santo, siendo pecador. Gloria a Dios. ¿Y qué vemos en el capítulo 1 de este libro? Que Dios mismo se revela al hombre por medio de su palabra, por medio de su Hijo amado Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu. También aquí el Señor Jesús mismo, gloria a Dios, nos enseña a orar en secreto y con sencillez. Nos exhorta a no querer orar para que la gente no vea, sino con un corazón sencillo. Así como el Señor Espíritu Santo nos ayuda a orar, pero como que uno estuviera todavía en el cuartito ahí con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. En lección 2, gloria a Dios, entra en una relación familiar. Para poder entrar en la presencia del Señor, uno tiene que saber que uno es hijo o hija del Señor. Por eso nosotros lo llamamos Padre, porque hemos recibido el Espíritu, aleluya, de adopción, que clama Abba, Padre. Amén. Entonces nosotros nos pertenecemos a la familia de Dios ahora. Amén. Por eso dice en lección 2, una relación familiar. Tenemos muchos hermanos. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que ha nacido de nuevo, no importa dónde está, somos hermanos y hermanas. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Padre. Gloria a Dios. Y también hemos visto que nuestro Padre es un Padre amoroso, que Él mismo es amor. Y la naturaleza del amor es compartir, dar. ¿Y qué hizo? Por amor, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. Para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor le motivó a que Jesús viniera al mundo, a tomar todo el castigo que el hombre merecía, la condenación, el infierno, eterno, lejos de la presencia del Señor. Él vino y por amor al ser humano tomó nuestro lugar. Y al tomar nuestro lugar, dice la palabra que la consecuencia del pecado es muerte. Entonces, el Señor Jesús en la carne tenía que morir. Amén. Gloria a Jesús. Pero como sabemos que Jesús no tenía pecado, en la muerte no podía retenerlo allí. Él mismo dice, yo pongo mi vida y luego lo retomo otra vez. Ese es poder. ¿Cuál ser humano puede decir eso? Ahí diciendo que yo soy ese Señor sobre la muerte. Porque en Colosenses habla que Jesús mismo es la cabeza de todos potestades, de todos principados, porque la muerte es un principado, hermano. Amén. Amén. Que trabaja juntamente con Satanás y Hades. Entonces son ellos, la muerte, el Hades, la muerte es un ser. Y también el Hades es un principado. Porque dice, el Hades se entregó a todos los muertos.
son principales o terribles, que si tú no tienes Cristo, hermano, ¿qué tú puedes decir a ellos que no me lleven? No tiene poder. Y como el ser humano, por eso digo que el ser humano no debería tener miedo. ¿Medio de qué? ¿De la muerte? ¿Del Hades? No, porque nosotros no veremos un cristiano de verdad que anda en luz, que anda conforme a la palabra de Dios, no verá la muerte. Es aquí hablando de repente, bueno, el Señor dice, bueno, Shalem, sube acá. ¿Qué pasa? Mi alma, espíritu sale y en el mismo momento estoy en la presencia de Dios. No veré la muerte. No, porque dice, no tenemos nada que ver con la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos ha sacado de la muerte y nos dio vida juntamente con Él. Entonces nosotros vivimos, por eso entendemos ahora que Pablo dice, mi vivir es Cristo. Y morir es la ganancia porque estaré con Él. Entonces la gente siempre tenía miedo de la muerte porque no sabía, porque ellos sabían, su conciencia decía, ay, yo hice muchas cosas malas. ¿Entiendes? Por eso al final, cuando la gente está muriendo, ellos están aterrados, ellos están asustados porque no saben qué va a pasar allá o qué va a pasar con ellos. ¿Entiendes? Y hemos tratado de eso, de los conceptos, falsos conceptos que los hombres tienen de Dios. Y como ellos no saben qué hay después, entonces ellos traen sacrificio a los supuestamente dioses, pero son demonios para protección y tanta cosa. Y cuando estudiamos la vida de los egipcios, ellos tienen un libro de muerte que es tan largo y piensan que al enterrar el rey, por ejemplo, le entierran con todo lo que necesita, el oro, el arma, y también a veces siervos vivos, que lo entierran vivos juntamente, porque tienen que pasar algunas pruebas, encontrar con demonios, cosas feas, perros, tantas cosas, hay que pasar un río para llegar, y tantas cosas, eso es su filosofía, pero ahí nosotros podemos ver que son tantas cosas que la gente inventan por no conocer después lo que hay después de la vida y no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Nosotros sabemos, como cristianos, que nosotros no veremos muerte. Porque somos en Cristo y Cristo es vida. Amén. Hemos recibido vida juntamente con el Señor. Entonces, vemos que tenemos un Padre amoroso que nos cuida. Que hizo posible, después de la caída de Adán y Eva, que hizo posible, a través de la muerte y resurrección de nuestros seres, Jesucristo, hizo posible para que nosotros hoy pudiéramos intercambiar ese amor con el Padre. Por fin el Padre nos puede amarnos sin obstáculo, porque el pecado en nosotros ya el Señor nos limpió. No hay obstáculo, porque primero somos perdonados, somos justificados con la sangre de Cristo, y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces uno dice, pero ¿qué impide ahora que nosotros podemos compartir ese amor? Eso es solamente nuestra desobediencia. Pero si nosotros obedecemos, hermano, podemos amar al Señor y el Señor nos ama. Es una relación como Adán tuvo con el Señor mismo en el huerto. Entonces Jesús hizo eso posible. Esa relación se restauró por medio de nuestro Señor Jesucristo y podemos recibir ese amor. A veces cuando el Señor me estaba llamando, yo no puedo explicar eso, pero es algo maravilloso que
que yo me sentía amada, amada, pues yo cuando caminaba, yo como percibía que alguien estaba alrededor mía. Y yo estaba caminando, llorando y percibía algo maravilloso en el aire. Yo estoy segura que es la presencia de Dios. Y cada vez que esa presencia ahora que a veces yo siento en la iglesia y yo lloro, es lo mismo que sentía, pero es la misericordia de Dios que me estaba llamando otra vez. Gloria a Jesús. Entonces, no podemos decir que amamos y nosotros aborrecemos a nuestros hermanos. Amén. No puede, porque Dios es amor, ha derramado su amor en nuestro corazón y nosotros tenemos ahora que mostrar ese amor, compartir ese amor, y no solamente con los creyentes, sino con la gente de afuera. Claro, porque como dice en la palabra que dice, si tú no amas a tu hermano que ve, ¿verdad? ¿Cómo Sí. amas a Dios que no lo ha visto? Entonces, bueno, es un mentiroso. Claro. Porque nosotros no vemos a Dios, sí, nuestro hermano. Entonces, hay personas que tienen un concepto erróneo del amor. Gloria a Jesús. Y 1 de Corintios habla maravilloso. Pablo explica muy bonito del amor. El amor es sufrido. El amor no es egoísta. Todo lo sufre. Todo lo sufre. Entonces, claro que tenemos que ir creciendo también en ese amor. Gloria a Jesús. Y cuando las cosas suceden, por ejemplo, un hermano te hiere o hace algo que no te gustó, para mí en ese momento es una prueba a ver cuán grande es mi amor por ese hermano. ¿Cómo lo puede ver? Si me permanezco en mi enojo contra esa persona, yo no estoy amando a esa persona. Amén. Porque si lo amara, lo hubiera perdonado. Amén. Amén. Entonces así uno puede medir, ver, bueno, cómo está con mi amor por los hermanos. O cómo está, si un vecino te llama, vecina, tú tienes un poco de café para mí. Dice, no tengo. Entonces, siendo tú tener. Teniendo. ¿Y cómo tú puedes mostrar ese amor de prójimo? O tú puedes hacer o cuidar mi casa un momento. Son cosas que son cosas pequeñas, pero así nosotros podemos mostrar que amamos a nuestro prójimo. Y dice mucho más de la familia de fe. Amén. Que tenemos el mismo Padre. Porque si nosotros no podemos arreglar eso aquí abajo, ¿cómo nosotros entramos en el cielo? Luchando, discutiendo, peleando. Pero si uno entendiera bien, o sea, si pusiera por práctica la palabra de Dios entre uno comparte más con los hermanos, Sí. con la misma familia. Así es. Sí, porque... No. Y vamos a estar allá arriba juntos, Claro, imagínense. porque uno ya conoce la palabra y sabemos que nuestro Padre está pidiendo, esperando de nosotros. Claro. Y solamente si nos ponemos en práctica es un gozo. Mira, no habrá egoísmo, no habrá orgullo, no habrá nada de eso. Es un gozo. Bendito Dios. Pero como yo dije que hay personas y yo digo que todavía yo no estoy allí. Yo quiero seguir creciendo en el amor. Y si eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque todo pasa, pero el amor nunca. Y yo digo muchas veces, Señor, ayúdame, dame más ese amor para los hermanos. Dame más ese amor. Porque yo digo que nadie ha llegado a ese nivel todavía. Claro que hay gente que que han dado su vida, Claro. cuando fueron a misión, a predicar en India, lo quemaron vivo. Ese es amor al Señor. Y también a veces
los hermanos mismos, mostrarle que mira, yo recuerdo que alguien me contó algo, es algo fuerte, que una persona estaba predicando, un pastor estaba predicando a una persona, y la persona tenía tanto odio, y cada vez que le dije Jesús te ama, le daba duro, y siguió diciendo, aunque estaba casi muriendo, Cristo te ama, y murió ahí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre no pudo procesar eso, entregó su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque esas palabras, Cristo te ama, no le dejaba en paz. Era eso, quizás el Señor permitió eso, solamente ahí terminó su trabajo allí. A veces no sabemos cómo las cosas van. La gente quizás dice, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser lo otro. Esas son buenas cosas que uno desee. Pero hay personas, por ejemplo, que han predicado poderosamente y vivieron solamente 33 años. ¿Qué? ¿Dios es injusto? No. Dios le llamó y hasta allí llegó su tiempo y el Señor le tomó. Enoc caminó con el Señor y el Señor lo tomó. Entonces, es bueno desear que el Señor te use, pero uno tiene que vivir de tal forma que de estar aún dispuesta a morir para Cristo. Cuando yo, mi niña, mi hija sabe cómo yo, en la calle, cómo yo predico. Entonces a veces yo no predico, evangelizo. Y ella cuando era pequeña yo estaba evangelizando con voz alta. Y veo que la gente viene a mí y me hace preguntas y algunos son amables y algunos no. Y mi hija estaba un poco como temía que la gente me decía algo. Dice, mamá, tú no vas, mamá, tú no vas. Yo dije, pero si el Señor me ha enviado, el Señor me va a cuidar. Pero también uno es consciente que ya cualquier cosa puede pasar. Esas son cosas fuertes, pero más que tú vas a crecer, uno no es necesario temer a la muerte, porque nosotros no lo veremos. Una cosa también, el diablo no te puede matar si tu trabajo no ha terminado aquí en la tierra. El Señor tiene un propósito con nosotros. El diablo, mira lo que pasó con Juan, el apóstol de Jesucristo, amado de su Señor, lo llama así. Mira, dice en el libro de Mártir que lo pusieron en un hoyo grande con aceite hirviendo. ¿Cómo una persona puede sobrevivir eso? Entonces, no era su tiempo. El Señor, mira, ni el fuego, mira lo que pasó con los amigos de Daniel, ni el fuego lo pudo quemarlos. Cuando el Señor tiene un propósito con uno, el diablo no lo puede decir, bueno, ahora no, te voy a matar. Él tratará de intimidar, pero no te puede matar. Amén. Amén. Y si uno muere haciendo el trabajo del Señor, porque el Señor lo permitió y conoce todas las cosas. Bendito Dios. Pero un cristiano no debería vivir en temor. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, nuestro Padre nos ama, dio su Hijo para que hoy dio su Hijo que muriera en la cruz y resucitar para que hoy podemos estar en su presencia, para que hoy podemos tener vida juntamente con Él. Ese es amor. Pero ¿cómo nosotros recibimos ese amor, que es la salvación? Por medio de fe. El Señor nos da fe. A través escuchando la palabra, el Espíritu Santo usa la palabra y nos mete esa palabra en lo más profundo de nuestro ser.
Como la palabra dice, ¿no? Que la palabra es una espada, como Una espada de dos filos que penetra hasta partir el espíritu, el alma, las coyunturas y y los los huesos, tuernos, ¿no? y discierne todo pensamiento Y las intenciones del corazón. Y cuando uno escucha la palabra, el Espíritu Santo nos da fe para creer. Entonces nosotros somos salvos por fe en Jesucristo, no por quien somos, no porque lo que hemos hecho, sino por gracia. Amén. Amén. Es un regalo, pero que costó sangre inocente, sangre limpio y puro. Bendito Dios. También la lección 2 habla que tenemos que mantener también esa fe, porque muchas veces nuestra fe es probada. Lo que el enemigo hace es tratar de que nosotros caemos de nuestra fe. Nos vengamos, ¿verdad? El enemigo nos ataca, a veces la gente nos ataca en nuestra fe que está en Cristo Jesús. Porque si no mantenemos nuestra fe en Cristo, entonces no mantendremos tampoco la salvación. Porque si tú ya no crees, ¿cuál salvación estás esperando? Y la fe, gloria a Dios, es fructuoso cuando va juntamente con obras. Si no, es una fe muerta también. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, este libro nos habla que Dios nos ama y Dios quiere tener una relación con nosotros y no quiere enseñar cómo adorarle, cómo servirle. Es tan lindo, ¿eh? Porque cuando una persona viene a Cristo, nace en la familia grande de Dios y es un bebé y necesita la palabra, necesita la leche pura y no contaminada. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hemos terminado el... Dios le bendiga, hermana. Hemos quedado en la fraternidad de los creyentes, en página 46. Amén. 43. Ah, bueno, yo lo tengo en 46. Amén. ¿Quién quiere leer? La fraternidad de los creyentes. ¿Cómo dice La fraternidad de los hijos. Pienso que sí. El 46, la fraternidad de los De los creyentes, sí. Sí, Pero ya- el libro nuevo que ¿Qué dice, dice hijo? la fraternidad de los hijos. objetivo Amén. 2, objetivo 2. Objetivo 2. Lean el objetivo. Amén. La fraternidad de los hijos. Objetivo 2. Explicar el significado. Explique. No, aquí dice Ok, diferente. está bien, amén. Explicar el significado de 2 de Corintios 5, 16 y 17. Es decir, cómo a esto afecta al Hijo de Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 5:16. Hermano Marte, por favor. 2 de Corintios 5:16. 5:16 y 17. Cinco, 16, 17. Amén. De manera, bueno, no lo tengo. Amén. Sí, amén. Ok. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios.
Vamos a ver qué esa lección va a decir al respecto de este versículo poderoso. ¿Sigo? Fraternidad significa hermandad o el estado de ser hermano. ¿Qué es lo que hace posible que los creyentes seamos hermanos? Esto es posible cuando se tiene el mismo Padre. El día en que nos arrepentimos de nuestro pecado y confesamos que Cristo es nuestro Salvador, ese día llegamos a ser hijos de Dios y miembros de la fraternidad de hermanos. Todos los que son hijos de un mismo Padre son hermanos. Cuando decimos Padre nuestro, estamos confesando que todos los hijos de Dios son nuestros hermanos. Porque lo que aconteció también porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Medite en esto. Todos los verdaderos creyentes son nuestros hermanos. El plan de Dios desde el principio ha sido que Él sea el Padre de muchos hermanos, entre los cuales Cristo es el hermano mayor. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que hace posible que los creyentes sean hermanos? Que ¿Qué Dios tenemos? es el mismo Padre. Tenemos el mismo Padre, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice aquí que todos los creyentes, verdaderos creyentes, son nuestros hermanos. Los verdaderos creyentes. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, como quiera, algunos de nosotros tenemos hermanos biológicos, humanamente hablando, en secular. ¿Cuántos de nosotros no hemos peleado con nuestros hermanos? Teniendo el mismo padre, a veces el mismo madre. A veces peleamos más con los hermanos que con los amigos. Así es. En la familia no. Yo sí, yo peleaba mucho con mi hermano. Sí, Mire, yo como tengo la frente de mi hermano. Yo no, a mí me tocaba cuidarlo a todo casi. Ay, sí. Entonces yo peleaba mucho porque por mi culpa recibía mucho castigo. Porque Ay, Charlie. entonces, pero dice que no había amor, ¿entiendes? Entonces eso pasa también en la iglesia, que a veces nosotros podemos tener una discusión pequeña, pero eso no quiere decir que nosotros aborrecemos uno a otro. Y aunque sea grande la discusión tampoco. ¿Entiendes? Entonces uno se arregla, llega un momento, bueno, uno queda un poco enojado, pero luego dice, ya, hay que seguir, ¿no? Porque como quiera somos hermanos. ¿Y qué pasa si ese enojo sigue mucho tiempo? ¿Cómo? Si el enojo sigue mucho tiempo. Ya sea daño al cuerpo físico. Hablando espiritualmente dice que no deja que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ¿no? Sí. Entonces, si todavía al amanecer estás enojado, entonces tú tienes que ser muy honesto y hablar con nuestro Padre Celestial y decir, mira, esto y otro, y nuestro Padre Celestial te va a decir, bueno, tú tienes que pedir a esa persona perdón. Si tú quieres aceptar los consejos del Padre, porque a veces nosotros también no queremos escuchar a nuestros padres. Amén. Pero sobre ese versículo que dice, a los que antes conoció, también lo predestinó, como he escuchado muchas veces que ha levantado como mucha controversia. Sí, hay una doctrina allí. Yo sé que no, que el Señor no predestina a nadie para que se salve, pero usted lo podría explicar mejor, ya que no el Señor nos predestinó todo el mundo. A todos. A todos. Sí, yo sé, En Cristo. A todos el Señor nos ha escogido en Cristo para ser como su Hijo. Pero, ¿quieren? No todos quieren. Ahí es con el versículo que dice que todos son llamados. No, muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿no? Porque el Señor no viola nuestra libre albedrío. Entonces hay personas que dicen, no, Dios me ha escogido. Y el otro lo desechó o ya lo predestinó. Entonces si Él no me escogió, no me puede
condenar y mandarme al infierno porque no me escogió. No, ¿entiendes? no sería un Dios justo. No sería justo, claro. Entonces, pero ¿qué hizo? Jesús murió en ese momento para toda la humanidad. Amén. Lo llama aún porque el primer Adán representaba la humanidad y Jesús lo llamaba el segundo Adán, que representa la humanidad también delante de Dios, pero no para castigo, sino para vida. El primer Adán falló y nos metió a todos nosotros en pecado. ¿Entiendes? Pero el segundo Adán nos vino a revivir, a dar vida, A librarnos de eso. a librarnos. Amén. Entonces, Jesús representó delante del Padre la humanidad. ¿Entiendes? Por eso se convirtió también en el mediador. No que es el Papa, sino no es un ser humano que es mediador delante de Dios y entre Dios y el ser humano. Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, solo por medio de Jesús hizo eso posible, que Emmanuel, Dios con nosotros, restauró la relación con el Padre, que el Padre deseaba tener con los seres humanos. Y por fin, cuando Jesús vino al mundo, murió, resucitó, nos dio vida y ahora restauró la imagen en nosotros y en la relación con el Padre. Ahora el Señor muere en nosotros, como siempre quería. ¿Entiendes? Entonces, Dios, como Adán falló, dice que todos los seres humanos fueron cerrados debajo del pecado. Y habla aquí de la humanidad. ¿Entiendes? Y cuando aquí Pablo escribe que nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, habla de la humanidad también. El segundo Adán, habla de la humanidad, no un grupo solamente. Nuestro Dios es un Dios justo. Amén. Jesús vino a morir, por eso dice que a morir por todos seres humanos, no importa de cuál cultura, cuál color, cuál lengua, idioma, para toda la humanidad, porque el segundo Adán representa la humanidad. Amén. Gloria a Jesús. Entonces es a nosotros cuando el Señor Espíritu Santo nos convence de juicio, de pecado y de justicia, es a nosotros a querer abrir nuestro corazón para ser hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos un mismo Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nuestro hermano mayor es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el hecho que nosotros tenemos el mismo Padre, tiene que haber armonía entre los hermanos. Uno puede tener un mal entendimiento, pero nosotros tenemos que cuidarnos a no caer a abrir puertas para odio y esas cosas. ¿Entienden? Porque el Señor quiere, lo llama fraternidad. Fraternidad es poder estar con un grupo que tiene el mismo interés. Una fraternidad como una hermandad. Hermandad y también que tiene el mismo interés. Y todos nosotros tenemos aquí el interés de hacer la voluntad del Padre. Amén. Amén. Todos nosotros tenemos ese interés de trabajar juntos. Debería, ¿no? Amén. Todos tenemos el mismo interés del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos aquí. Explicación. Aplicación 10. Aplicación 10. Encierra en un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta. Todos los seres humanos son nuestros hermanos. Si Dios es nuestro Padre, entonces Jesús es nuestro hermano mayor. Somos hijos de Dios cuando somos buenos. Dios quiere ser nuestro Padre. Dios no quiere ser nuestro Padre. Santo. Yo soy la B. ¿Y cuál escogió? La B. ¿Y qué dice B? Si Dios es nuestro Padre, entonces Jesús es nuestro hermano mayor. Amén. Gloria a Dios.
Seguimos, las cosas viejas pasaron. Seguimos. La antigua manera de beber ya pasó. No de vivir. Aquí dice la... Sí, de ver. Dice. Dios divide las personas en dos grupos, solamente dos, las que son de su familia y las que no son de su familia. Santo. Dios no ve el mundo como lo vemos nosotros. Él no dice, ese es europeo, ese es asiático, ese es pobre, ese es un hombre educado, ese es un hombre sin educación, de ninguna manera. Esta es la manera en que el mundo lo clasifica a las personas. Pero Dios no juzga a nadie según las normas humanas. Él solo ve dos grupos, los que son sus hijos y los que no lo son. Así que Él mira las personas y dice, ese es mi hijo, aquel también es mi hijo, pero aquel no es mi hijo. Somos nosotros los que decidimos a qué grupo pertenecemos. Amén. Esa es realidad. Pero eso no quiere decir que Dios no ama al pecador. El Señor divide dos grupos, ¿verdad? Aquellos que tienen su Santo Espíritu, el Espíritu de su Hijo. Pero el Espíritu Santo mismo está redimiendo a aquellos que no lo conocen todavía. Porque nosotros no tenemos que caer en orgullo, nosotros somos hijos de Dios y ustedes no. Como hacían los judíos, creían. ¿Entiende? Entonces, el Señor nos ama solamente que no somos, claro, somos hijos, pero somos hijos para poder llamar a los otros también, a que ellos también sean hijos. Y no que nosotros sintamos más que los demás. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces el hombre es el que divide a los hombres en categoría. Nosotros le encantamos y a veces eso va naturalmente. Entonces yo entiendo muchas veces, como yo he trabajado muchos con ustedes, con gente de República Dominicana, y a veces yo escucho, nosotros, mira, pero nosotros aquí, nosotros los dominicanos, y yo dije, pero es como que me siento un poco afuera, ¿no? Porque, pero el Señor no ve eso, porque tenemos el mismo espíritu. ¿Pero dónde la hago pecado? ¿En la misma iglesia? En la iglesia. Sí, en la iglesia me dice, yo escucho a los hermanos, mira, entre nosotros, porque mira, yo sentado allí, nosotros que somos dominicanos, perdón, Charlene, y yo digo, pero, ok, entiendo que hay cultura. Que se dijera, nosotros los hermanos, los que somos un cuerpo en Cristo, Sí. tú ves todo, ya iba bien, pero entonces se clasificó por un país. Y una vez me dijo también, porque tenía que hablar con una hermana, juntamente con un otro hermano, entonces me dijo, pero Selene, espera, ustedes no entienden cómo nosotros somos. Me quedé como, ¿cómo? Pero yo no hice la pregunta, pero ¿cómo somos? Entonces el hombre, aún siendo cristiano, están categorizando. Nosotros dominicanos somos así, y nosotros antillanos somos así, pero dice que Dios no ve a nadie conforme a la carne. Ni a Cristo, dice Pablo. Sí, conoció conforme a la carne. Ni según la carne. No importa de dónde vienes, tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo Padre. No debería haber división de grupos, de diferentes nacionalidades. No debería, pero hay. Hay iglesias, por ejemplo, que no permiten que personas de color entren. ¿Entiendes? O en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. No permiten. Entonces yo me pregunto, ¿cuál Dios ellos están sirviendo? ¿Entiendes? Porque Jesús murió por toda la humanidad. Y nos ve, cuando nosotros venimos y orando, Él lo que ve es su Hijo. Nos ve su Santo Espíritu sobre nosotros. Él reconoce su Santo Espíritu. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no deberíamos tener grupos en la iglesia. No debería. Y eso son cosas, sí, grupitos. Fue un grupito.
No debería. Una cosa es que uno tiene buena relación con una persona, pero nosotros somos los más espirituales. ¿Qué? Eso me suena conocido. Yo tengo 20% y tú tienes 5%. Era conocido eso. No, pero nosotros reímos, pero son cosas que Eso pasan sí, todos eso- los días y No, mucho de la iglesia. eso está pasando porque en realidad no hay un verdadero convertimiento. No, porque es la No, obra de la no, carne. no, eso es pecado. Son Eso- obras de Ah, la lo que hacen carne. eso son obras de la carne, ¿no? Los obras de la Ah, Que carne. quede bien es que... Eso es mundano. Sí, Hay porque cristianos- si tú, si somos espirituales, nosotros también vamos a ver los hermanos, no como dominicanos, no como antillanos, no como africanos, hermanos, sino sí. como Yo lo que hermanos. pienso, perdón, es que, por ejemplo, si usted llega a un país, tiene que conocer la cultura, Sí, adaptarse, porque, por ejemplo, en España hay palabras Sí. que son feas, en mi país no son feas. sí. Entonces ya uno intenta adaptarse a la cultura para Claro. no dañar o ofender Claro. al otro con costumbre que No, tiene uno. pero eso es ¿Entiendes? sabiduría. ¿Entiendes? Aún cuando uno va a predicar, Claro. antes de predicar, uno tiene que meter en ayuno. Claro. Y no solamente ayuno, hay que averiguar cuál tipo de dioses ahí la gente estaban adorando en ese barrio. Hay que hacer una investigación, cómo son las costumbres, porque Ajá. cuando nosotros hacemos así, una comida, bueno, pero en otro país es algo. Por eso, Que no ¿entiendes? debería Entonces, uno tiene usar. que tener sabiduría para Sí. esas cosas, ¿no? Pero... Claro, pero eso son cosas que uno puede adaptar, pero lo Sí. que yo quiero decir es, ok, Los tratos, cuando tratos. yo voy a la iglesia, por ejemplo, africano, me gozo también con ellos, ¿entiendes? Entonces uno se adapta sabiamente, siempre y cuando es conforme a la voluntad de Dios, pero tiene su forma de bailar. A mí, Eso- por ejemplo, nunca me ha sí, tocado ir a una iglesia de esas que son de, bueno, sí fui a una, ¿Eh? Sí, que son de farda y eso, ¿no? sí. Entonces nosotros no estamos llamados a decir, ay, esa doctrina está mal. Si No. tú sabes ya que ellos tienen esa línea y tú no estás de acuerdo, entonces no vayas. No ahí, vayas. no vayas. Porque tú vas A a ser un contender, tiro de tropiezo. Lo vas a dejar a la hermana dudando. Como tú me Imagínate, entiendes, entonces no. me llaman a predicar, Claro. yo no puedo ir con mi pantalón, ¿sabes? No El puedo. Señor te sabe que se acepta, tiene que adaptarse a ellos, pero usted no está cambiando su forma, su manera. pues, Mira, de Pablo persona. también se adoptó. Claro. Se rapó la cabeza para entrar en el templo. ¿Entiendes? Así él dijo, yo no soy de la ley, pero me meto a la ley para ganarme la palabra. Para ganarlos para Amén. Cristo. Ajá. ¿Entiendes? Pero lo que estoy hablando es, esos son formas, ¿no? Ajá. Hay que adaptar. Pero lo que estoy hablando que La un discriminación, menosprecio, sí, discriminación y menosprecio a ciertas personas. ¿Entiendes? Aún en la iglesia, miren, en Corintio ya estaba. Algunos tenían dinero y comían un banquete por allí y algunos no tenían nada para poder hacer la Santa Cena, celebrar la Santa Cena. En Corintio. Entonces, yo digo que no, mira que no son cosas nuevas, ¿entiendes? La Biblia, Se nosotros, va repitiendo. ay Dios mío, lo mismo, entonces no debería haber grupitos en la iglesia, nosotros no conocemos a nuestros hermanos conforme la carne, sino conforme el espíritu. Cuando les veo, veo como hijo, princesa de Jehová, príncipe de Jehová. Sí, lavado con la sangre de Cristo. Por eso cuando una persona, por ejemplo, se descarríe, uno se duele mucho, ¿entiendes? Duele mucho cuando algo pasa a su hermano, porque uno sabe que Jesús murió también por esa persona, ¿entiendes? Entonces, hermanos, la fraternidad es para compartir y tener el mismo interés, sin discriminación, sin juzgar de dónde viene, ¿entiendes? Por ejemplo, la gente diría, pero Shalem, tu español es pésimo, pero gloria a Dios, el Señor me ayuda a veces, no Amén. siempre, el Señor siempre me ayuda, Siempre. pero me ayuda como quiera. Y yo pienso que me entienden, ¿no? Y si Amén. no es así, ustedes me dicen, Shalem, ¿lo puede explicar otra vez? Entonces voy a hacer mi máximo posible. Pero no fui yo que yo escogí esto. Es lo mismo que Moisés. Moisés, tú tienes, pero yo no sé hablar. El Señor escoge una persona que para no
confiar mucho en sí mismo. Para que vean que es su gracia. Es su gracia. Sí, no Y puede hay que ser poner nada. gracia en nosotros. Porque yo digo, pero Señor, yo puedo ir a los antillanos, aunque mi papi no está bien Quería, tampoco. pero ahí no le tocaba. Yo ¿Por qué? también quería ir a otro lado. Y señor, ¿Entiendes? Entonces, aunque mi papiamento no es tan bueno, pero No, mejor ¿usted habla que de el papiamento? español. ¿Cuál es mejor, el papiamento suyo o el español? Yo creo que el español lo practica más, ¿no? Yo pienso que no, como yo nací hablando papiamento, yo pienso un poco más. Pero cuando yo hablo mucho, se da cuenta que ya. Gloria a Que se le Dios. olvidó alguna cosita. No, yo no, por ejemplo, cuando yo veo la noticia en papiamento en Curazao, no entiendo muy bien, no, casi no entiendo. Pero sí lo hablo así, normal, pero cuando va a hablar como muy oficialmente ahí, yo Se pierde. hablo holandés entonces. Pero gloria a Dios, seguimos hermanos, las cosas viejas pasaron. Entonces, nosotros en la iglesia, hermanos, tenemos ex drogadictos, ex prostitutas, ex criminal, entonces nosotros ya no vemos esa persona conforme lo que él era o ella era, sino lo vemos lavado con la sangre de Cristo, una persona nueva. Entonces nosotros pecamos cuando decimos, pero Diana, recuerda lo que estaba haciendo antes. Nosotros pecamos y el Señor nos puede castigar así. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice que Él ya no le recuerda lo que hemos hecho. O personas que te dicen de que, ¿y qué tú te crees ahora? Que tú eres mejor que otro porque ya tú no sé qué o porque... Porque te convertiste. Piensan, tú Sí. te crees mejor que los demás. Por eso es importante, por eso es importante cuando venimos al Señor y venimos de un mundo fuerte, tú tienes que saber muy bien, como hemos hablado al principio, que cuando venimos al Señor, tú tienes que saber que tú eres hija. Y sabemos que tenemos un acusador que es el diablo. Y el diablo no va a acusar siempre como quiera. ¿Entiendes? Entonces, si tú sabes que tú eres una criatura nueva, que hable la gente. No importa. Porque yo digo que tú me estás mostrando el dedo a mí, pero tú también tienes un pasado. Aleluya. Pero ¿Entiendes? siempre el legalista o religioso intenta siempre ver el pecado tuyo más grande que el de él. Siempre el de él era más suave. El tuyo era un poquito más alto de nivel. Eso también hacer asesión de personas. Dios no hace eso, asesión de personas. Entonces, hermanos, yo pienso que si nosotros vivimos conforme a la palabra, vivimos más tranquilo, ligero. ¿Sí? Yo antes era así, también. Yo pensaba que el que traficaba droga y era peor que yo, porque yo nunca sería capaz de hacer eso. O el que violó a alguien, yo decía, yo no soy capaz, ¿entiendes? Pero el que violó no era capaz de hacer lo que yo hacía tampoco, o el que vendió droga. Entonces, Pero tú sabes ahí que estábamos todos en el mismo bombo. todos nosotros éramos Todos, pésimos, sí. malos antes de venir a Cristo. No Todos. importa qué hemos Por hecho. cuando todos pecaron, todos estaban Todos destituidos. están destituidos de la Todo. gloria de Dios. Mejor dicho que hay cositas. No estabas tú más destituido que yo, todos estábamos destituidos, todos. Claro, Así claro, que- porque mira, hay cositas que hay personas que nunca esas cosas que se mencionó, drogas, cosas, no. Lo que se Pero, ve. pero hay malicia, y mentira, y hipocresía, y negocio, inclusive, porque hacen negocio y viven de negocio. Sí. Y son unos vivos, y en los negocios les roban, y hacen negocios ostentosos, tú sabes, negocios que a Dios no le agrada, ¿sabes? Sí. Y entonces, imagínense, esos pecados. Todo, por eso al Señor generalizó, dijo, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos ya. No importa que Sí, no voy a sacar no por este importa mismo. que tú nunca cometiste el pecado que yo cometí, pero pecado es pecado. Claro, nunca le robaste el marido a tu amiga, pero hiciste otra cosa. Pero si Claro. una persona dice así, entonces supuestamente él puede ir al cielo porque no necesitaba a Jesucristo, porque él es tan santo. Claro. Dios mío, dice porque Hay un todo. cuento de un Pero- niño que le dijo al papá, ¿quiénes van a ir al cielo? Dice la gente mala. ¿Cómo así? Dice, ¿no son los buenos? Dice, no, porque el que cree que es bueno no necesita salvarse, es malo, arrepentido, ese es el que vaya al cielo porque se arrepintió de su maldad.
Pero el que cree que es bueno no va por ninguna parte. Sí. Pero Porque había tú un crees grupo, que eres bueno nunca te va a convertir. había un grupo de santos, había un grupo de santos, tú sabes, un grupo de santos, tú sabes cuáles son los santos, tú lo vas a saber. Había un grupo de santos, entonces como el pecado de la fornicación y el adulterio, claro, es un pecado, es feo, Claro, es pecado. es vergonzoso de uno, pero sin embargo, aquellos eran una persona muy santos, ¿no? Que son los fariseos y los escribas, ¿no? Mira cómo agarraron a María, ¿no? Y la tomaron y que en el mismo acto mismo del adulterio. Ah, mira, la ley dice que esta debe ser apedrada, muerta, apedrada ahora. Y la trajo en los pies y la trajo a los pies de Jesús. ¿Qué hizo eso entonces? Sí, pero la pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? Porque la ley dice que los dos deberían haberse llevado Los dos. pero llevaron a ella sola, ya tú eres lo religioso que eran. Lo que sea, Mire, pero quizás detrás de ella iba el hombre, pero es lo que te digo. Sin embargo, Jesús, ¿cómo sabes? Le puso a escribir y así mirar por otro lado. Oh, ¿y dónde Y está? no era María Magdalena, no dice el nombre de la mujer. No, pero más o menos supone que de la que choca es cuánto demora. Sí, porque tenía ese cuento de que María Magdalena era prostituta, pero la Biblia no dice que ella era prostituta, en ninguna parte yo he visto eso. Que Porque María le Magdalena salió solamente 7 demonios. solo dice que a María Magdalena le salieron 7 demonios, pero Sí. ustedes no han escuchado que María Magdalena era prostituta, que no, la Biblia no dice eso. No, pero quizás eso mismo que quizás lo Otra- interpretan como esa mujer que fue O la encontrada. confunden con la mujer samaritana. confunden. Sí. Con la mujer samaritana que También. tenía 5 maridos. Ah, también la somera, pero esa, Claro. pero esa estaba clara, la somera, esa se hizo, se estuvo claro después. Pero esta otra, la que vino, esa, la que lo vinieron los fariseos, los escribas y la pusieron, mira, se suponía que era María, tú sabes, Magdalena, Sí. tú sabes, esa es la que. Pero en realidad, fíjate bien, ese concepto que tenemos que tener nosotros. Mira, entre más hundido aquí tuve un loco, y que una loquita, ese con mucho amor que tratarlo y buscarlo. Al que más, como dicen que al que más se le perdona, más ama. Sí. Sí, es verdad. No, aquí veo que las cosas viejas pasaron. Una cosa, uno no se olvida nunca de dónde el Señor ha sacado, para testimonio. Pero también hay personas, por ejemplo, que tienen ese problema, que tiene esa bajo estima, que todavía no se siente perdonado. Entonces ahí uno Hay que esa ayudarlo. persona, hay que ayudarle para decir, no, tú eres libre, el Señor te ama, el Señor murió por ti, te limpió, tú eres libre, tú eres una criatura nueva. ¿Entiendes? Nosotros, vendrán personas así, entonces nosotros tenemos que ayudarlos a que ellos, su fe crecen en eso también, ¿no? En quiénes son, son hijos de Dios, hijas de Dios. Es algo grande porque no importa lo que éramos antes, pero ahora lo que cuenta es que somos hijos y hijas del Señor. Pero no para medir con los hermanos y nada, no, pero a mí usted, Señor, le sacó solamente quizás cogiste algo y yo, el Señor me sacó de la criminalidad. No. Pecado es pecado y todos nosotros hemos pecado y todos nosotros necesitamos el perdón de Dios. Amén. Entonces, eso tenemos que tener siempre en cuenta, que no importa, no dejes ninguna persona te trae abajo. Tú sabes quién tú eres. A mí no me hace nada, pero de verdad el Señor ahí me trató, me duele. Yo soy una persona muy sensible, duele las cosas, pero al final la gente, la lengua, eso daña mucho. Pero yo digo que si tú estás en Cristo, ni aún eso, porque si hablaron de Cristo, Claro. Aleluya. Y si no lo te- hicieron no con pecó. el santo, Dios mío, No, no nosotros que somos pecadores. ¿entiende? Entonces, si dejamos llevar por lo que los hombres hablan de uno, hermanos, un día te dice, oh, Shalán, tú está bonita, oh, te siente bien, ¿verdad? Otro día, no me gusta cómo te veo hoy. Ya no Entonces, tenemos tú vas a otro día, estar no voy a así. explicar. Entonces, será como un ping-pong, ¿cómo se dice? Un balón. Sí, no va de Un ping-pong. pelota, así. Sí, que va y viene. Ay, no. Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Amén. Amén, gloria a Dios. Y no categorizar los hermanos. Tenemos que ver los hermanos como ellos son los hermanos. Tenemos que no verlos según la carne, sino según el Espíritu. Seguimos. Aplicación 11. Ante los ojos de Dios,
Solo hay dos clases de personas. ¿Cuáles son? Nosotros. ¿Cuáles son? Los que son hijos de Dios y Lo los que- que no lo son. Los bastardos y los hijos. Y los padres, uno que pasó y otro que son. Porque bastardos son los hijos de afuera. Sí, pero bastardos y hijos de afuera, pero en este caso no son hijos, no porque Dios no quiere, sino Porque ellos no quieren ellos aceptar no al quieren Señor, ¿no? Claro. Y son muchos hijos. aceptar, claro. caminar en la voluntad Todo de el mundo Dios. puede ser hijo Todo o puede hija ser de de Dios. Amén. Solo Sí, hay que querer Hay que y dar creer el por paso. fe. Amén. Amén. Debemos ver a las personas como Dios las ve en la familia de Dios. No hay lugar para los prejuicios en el mundo. El mundo divide a dos. ¿Vale? El mundo divide a las personas en naciones, razas, tribus y culturas. Nosotros debemos ver solo dos grupos, los que son nuestros hermanos y los que no lo son. Debemos ver la gente como Dios la ve. ¿Y cómo ve Dios la gente? Sus hijos. Oye, Frank, Una criatura y otro sus hijos. Dice la palabra, de tal manera Dios amó al mundo, no el sistema, el ser humano. Dios ama el pecador, pero no ama lo que hace. La gente se equivoca, ¿eh? Que tú sabes que hay personas que piensan que como son cristianos, menosprecian a aquellos que están afuera. Entonces tú no estás cumpliendo los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el que está afuera, el que usted lo ve más, que está más mal, a ese yo creo que usted debe de amarlo más. Más que el que está aquí, porque el que está aquí ya sabe la palabra. Eso. Pero el que está allá afuera, y no, a ese tú tienes que Se tratarlo puede perder. bien, Sí. con amor y todo, más que el que está aquí adentro. Claro. Porque ya uno conoce, pero el que está afuera no conoce. a mí me da pena un cristiano que conozca la palabra y actúe como un impío. Claro, Está peor que el eso impío. duele, Como- eso duele. como Sí un duele, ciego, como claro, un eso ciego. duele porque el que está afuera no conoce, es No. ignorante por el que la conoce. Y es atado por el diablo. Y sigue haciendo lo mismo, pienso que está en peor condición que el que está afuera, que no ha entrado todavía. Más fácil entre el de afuera que el que está adentro y está mal. Amén. No, eso es algo que, mira, Es peor. aquí dice, debemos ver la gente como Dios la ve. Amén. Dios ama al pecador. Entonces tenemos también que amar al ser humano. Gloria, no importa que es musulmán, que es testigo de Jehová, tenemos que tener paciencia y con ellos, y también Con los seguir testigos de orando, Jehová. orando por ellos. Amén. Gloria a Dios. Dice que en la familia de Dios no hay lugar para los prejuicios. No hay. Porque aquí mucha gente, por ejemplo, aquí en Holanda, la gente ya tiene un prejuicio sobre uno. ¿Entiendes? Si tú vienes con una persona de color o de otra cultura, ya tiene su prejuicio. Ellos lo que enseñan por países. Los de tal sitio Sí. son así, los de tal son así. Entonces, como yo dije anterior, que en la iglesia tampoco debería estar esas cosas. Prejuicio. No debería. Amén. Lamentablemente. Amén. Sí. Sí, sí. Haga un círculo en la letra correspondiente a cada declaración correcta. Dios ama a todos. Todos somos creación de Dios. Amén. Todos somos hijos de Dios. Ne, Nay. Todos somos hermanos. ne. Nay. Mira, La la A, primera. la A y la C. La A es Dios ama a todos los hombres, ¿verdad? Sí, sí, a toda la humanidad. Ay, pero aquí en el libro está mal, mira, tiene 12. No Sí, tiene 12, Sí. aquí también. B tiene que ser todos los Sí. hombres son creación. A de y B, Dios. pues yo dije A y C, no, pero es A y B. Ahí Sí, ve. A y B. Claro. Entonces nosotros somos hijos de Dios, pero también somos creación de Dios. Todos los hombres son creación de Dios, pero nosotros tenemos algo hijos. especial que somos hijos. Amén. ¿Por qué? Porque Le hemos hemos recibido a como Jesucristo, Padre. amén, en nuestra vida, amén. Amén. Las cosas nuevas comienzan, mira, porque a las cosas viejas pasaron, las cosas nuevas comienzan, Así es, la nueva manera ha llegado. amén. Manera de ver. Hermano Marte, Bueno, ¿Tiene este tono si quiere? puede. Bueno, yo voy a seguir leyendo en la vieja versión. Amén. Puede que usted diga,
¿cómo puede ser esto? No podemos ser todos iguales en la familia de Dios. Es cierto, y Dios nunca ha pretendido quitar las cosas que nos hacen diferentes unos de otros. Lo que Dios quiere hacer es más bien llenar nuestros corazones de su amor hasta el punto de que no tomemos en cuenta esta diferencia. Ahí tenemos que llegar. Por eso yo dije ahorita que yo pido al Señor para que yo siga creciendo en el amor. Porque si tú crees en el amor, hermanos, ya no tiene prejuicio, perdona rápidamente, ¿entiendes? Entonces, uno vive más tranquilo así, porque ama a todo el mundo. A mí en mi trabajo me reprende muchas veces, pero ya dice que lo que tú estás lleno de, eso va a salir, ¿entiendes? Tú eres luz. La luz que está en ti no tiene que esconderlo, ponerlo debajo de la mesa o algo. La gente tiene que ver eso, ¿entiendes? Hay personas que tienen vergüenza de decir que son cristianos. Ellos, aquí hay un grupo en Holanda también que dice, yo soy creyente, pero yo no necesito que todo el mundo lo sabe. Creyente, pero no practicante. Secreto. Secreto. Él dice que es mi vida, no todo el mundo necesita saber que soy cristiana. Entonces está escondiendo su luz. ¿Entiendes? Pero hay personas que tienen miedo de esos prejuicios de afuera y lo que ellos piensan, porque hay una teoría que dice que los cristianos son gente débiles. El diablo son personas que no pueden solo, que necesitan supuestamente Dios para ayudarlos. Claro que lo necesitamos. Ellos también, peor todavía, porque nosotros lo tenemos, ya ellos no, porque no creen que lo necesitan. Y no son cosas nuevas, porque Pablo dice, yo no me avergüenzo. No me avergüenza del Evangelio, es el poder de Dios para... Porque es poder y potencia. Es poder de Dios. Lo que la gente llama locura, que es que Jesús murió en la cruz. Eso era. Que Jesús murió en la cruz y solamente creo y yo soy salvo. No, porque ellos ven que si murió era un fracaso, que murió lo mataron. Entonces no. Es triste como un líder mundial dice eso, que es un fracaso. No entendió, no tiene el espíritu. Pero ¿por qué no dice que resucitó al tercer día? Porque eso sí es un triunfo, ¿no? Eso es lo que pasa, que cuando era niña yo siempre pensaba que Jesús no resucitó, porque siempre estaba colgada ahí en la cruz. Como niña, ¿no? Sí, pero la misma iglesia católica, que yo nunca fui católica, dicen el domingo de resurrección. Sí. Viernes Santo para comer habichuela y el domingo de resurrección. Pero lo dicen, pero pasa que hace más énfasis en la muerte. En la muerte que en la resurrección. Pero si le llaman fracaso, no entendió el evangelio, no entendió que es el poder de Dios. Esa es la garantía de nosotros, la resurrección. Exacto. Amén. Gloria a Dios, hermano. El Señor resucitó, venciendo a toda esa luz, esa nube oscura que estaba contra nosotros, no sabe. a Satanás, la muerte, todo principal, nos trajo la luz, entonces ya nosotros somos vencedores juntamente con Él. No lo ven así. Entonces, ¿por qué? Porque no aprenden de la Biblia, sino tienen su propia doctrina. Tú sabes como los judíos, que ya no metían, ya no estaban en Torah, sino estaban en su Talmud. El Talmud, sí que entonces llega un momento que uno ni siquiera sabe lo que está escrito ahí, entonces inventan cosas. Por eso hay algunos hoy en día que tienen la Biblia supuestamente cambiada, pero tienen otros libros que son su doctrina. Sí. O sea, no lo tienen como un apoyo de estudio, sino como doctrina de su iglesia. Sí. ¿Entiendes? Eso la Biblia no se puede agregar, eso es un pecado. Es un pecado. Hay uno de México, que es una cosa, ellos tienen la Biblia, pero atrás tienen ellos todo. Entonces ellos cuando van a comenzar, ellos leen algo de lo que le pusieron atrás y ahí ellos dicen, vamos a poner que si usted primero no acepta ese apóstol, usted no puede llegar al cielo. Ellos la adherieron a la Biblia de ese evangelio, de ese apóstol. Y ellos tienen como una Biblia yo no sé ni qué es lo que yo Sí, una de Cristo de la Biblia. Igual que los testigos entonces que tienen su propia Biblia. No, la de ellos es peor. No, esto es más peor porque esos son
la luz del mundo, que Y ellos, y de repente te hablan con la gente todo, y uno puede observar, locura del ser humano. oye, pero qué terrible. Y ahora no metían preso al hombre en América, porque habían violado dije, niñas y cosas que han robado y cuestión. Entonces, aún había muchos que seguían, no, eso es mentira. Eso es mentira, oye, porque Sí, eso, se la le ciega la gente cree fe. ciegamente en un líder así, sí. Tiene, no de que 5 millones de gente. Sí, Mi mamá también es mormona, ella dice que ¿Sí? cuando una vez yo me estaba en Santo Domingo y hicieron la Santa Cena aquí en la iglesia, yo estaba llevando corto y fui y tomé un vasito de agua y un poco de pan partí para tomar la Santa Cena, ¿no? Porque, y mamá me dijo, pero tú la puedes tomar. Yo dije, todo el cristiano. Me dijo, en mi iglesia solo los elegidos pueden tomar Santa Cena. Ah, pues hay elegido en ellos. Sí, porque el Señor eligió a 12 y con eso tomó, dijo. De los Yo dije, ay mormones. Dios, De los mormones, 12. que no todos tienen ese privilegio. Yo dije, bueno, pues nosotros pues, ya no tenemos mucho privilegio. Eso está igualito que los testigos de Jehová, que dice que 144,000. Y aquí yo vi dos, dije que ellos son los únicos. Había un grupo grande. Yo fui pasado a observarlo. Y ellos estaban, y sí, que eso eran ungidos. Yo vi que dos ungidos. ¿Y cómo lo veían ungido ellos en el espíritu? No, porque ellos que saben ya que son como, actúan como santos y cosas así. Es verdad. Es verdad que el hombre se deja engañar porque quiere, Y el hombre está muerto, el tipo Como que dice el eso- pastor eso- de Canarias, hágame el favor. Hágame el favor. Aleluya, seguimos hermanos. Así pues, los mexicanos, sigue hermano. Aquí. Así pues, oye, ¿por qué los mexicanos? Bueno, vamos a ver. Los mexicanos seguirán siendo mexicanos. Y lo escribieron mal, porque no es así que se escribe. Los alemanes, los negros, negros, y los blancos, blancos. Dios no nos pide que cambiemos de nacionalidad, ni de raza, ni de tribu, porque Él hace ¿Él hace qué? hace que las diferentes clases de personas puedan vivir juntas en paz, y amor. amor. ¿Cómo puede ser esto? Siendo una familia unida por el Espíritu Santo y la oración, es cierto que la familia que ora unida permanece unida. Esto es cierto. En el grupo familiar de los padres con sus hijos, lo es también en la gran familia de Dios, familia que abarca a todo el mundo y está compuesta de muchas razas y naciones. La oración cambia las cosas. Amén. La diferencia de esta familia es que el Espíritu Santo, gloria a Dios, nos une. Todos nosotros, cristianos, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos une ahí mismo, porque el Espíritu Santo es Cristo, forma un cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor no pide que nosotros cambiamos de nacionalidad, pero también habla que no tenemos que formar grupos, no tenemos que tener prejuicios, sino estar juntos en paz y armonía, en amor. Y a veces nosotros aprendemos de unos a los otros, Amén. Nosotros aprendemos, eso es maravilloso. Cuando hay diferentes nacionalidades, uno va a aprender cositas, ¿entiendes? O quizás cómo así es, un comida y cosas, por ejemplo, ¿entiendes? O pelo, cualquier cosa, pero eso le da esa armonía y uno respeta de dónde viene. Pero no es cuestión de que, pero tú eres dominicano, yo soy antillano y esto, lo otro. No. Nosotros conocemos a otro en el espíritu, no según la carne. Eso es exclusivismo. Sí. Exclusiva, por ejemplo, tú sabes, yo quiero que la hermana Diana me ore porque ella sí sabe orar. Y Sí, también eso, sí. También eso no se puede, lo que Dios, mira, una viejita que no sabe hablar nada, pero que ora mucho, cualquier persona que no sea, esa le puede orar a usted sencillamente. Sí. Y el Señor la usa grandemente. Eso no hay que saber mucho. No. Seguimos con la aplicación 13. Hermano Diana. Yo la hice toda, yo creo que menos esa, vean. Aleluya. Sí, la hice, la 13. Creo que sí. Ah, sí. Hasta ahí llegué. La leo.
Sí, sí. Cuando 2 Corintios 5:16 dice que no debemos conocer a nadie según la carne, quiere decir que A. No debemos esperar que diferentes clases de personas vivan juntas en paz. Debemos tratar de apartar las diferencias que dividen a la gente. Debemos aceptar a los creyentes como hermanos a pesar de nuestras diferencias. Yo puse la C. Así es. Debemos aceptar a los creyentes como hermanos A a pesar de nuestras diferencias. Amén. Amén. Eso es importante. Seguimos con esos dos para hasta aplicación 14 y cerramos. Amén. Terminamos. Y muchos son, Muchos no son hijos de Dios. porque se niegan a creer en Cristo como su Salvador. ¿Por qué no son hijos? Muchos no son hijos de Dios ¿Por qué? porque se niegan a creer en Cristo como su Salvador. Pero el Señor, si quiere, lo Claro. predestinó antes de la creación para ser como hijo, pero Claro. muchos no quieren. Claro. Amén. No pueden orar a Dios ni decirle, Padre nuestro. Tampoco son hermanos de los que creen. Cuando un creyente se encuentra con una persona que es incrédula, no debe llamarla hermano. Ven acá, hermano. Y uno te dice, hermano. No, sorry, pero a veces eso, mira, como uno cambia el vocabulario, yo llamo a la gente hermanos. Yo de repente así, bueno, yo no todo. Yo entiendo, pero el libro es muy como que muy estricto en eso. ¿Y qué pasa? Que, bueno, en ese Se hace momento independiente un poco, ¿ves? me ¿Cómo temo que? a que A que me digan. entiendo lo que el libro dice, ¿no? Que somos, por ejemplo, como dice muy claramente, que Dios ve solamente dos personas. Yo tengo un poco como que exclusividad, un poco, yo no sé, porque es un libro, ¿verdad? Ahora, Es un libro. en la actualidad, Y sabemos, aquí no dice, por ejemplo, dice que, déjame ver, Dios, en los ojos de Dios hay solo dos clases de personas, ¿cuáles son? Pero, ok, decimos que son los hijos de Dios y los que no son. Pero usted le llama Pero no hermano. habla sobre el amor. Usted le llama hermano, pero espiritualmente no es su hermano, porque no ha Entiendo. aceptado a Ahora, Jesús ese es un como su dicho, Salvador. hermana, y escúcheme. Ya que usted le diga hermano, oye, No, pero ese es un dicho que lo usan especialmente muchos dominicanos. Que aunque sea un converso, una gente que está así, por ahí dice, mi hermano, tú sabes, ese es un dicho porque Si aún el mundo Y se el lo... mundo- Ya. Y mi hermano, ven. Sí, lo dicen y brujo, la hermano. cultura antillana también. Hasta para pedir. Román, es román. Hasta pedir para el vicio. Ay, mi hermano, ven, dame para esto, tú ves. Entonces uno Sí, en imagínate. Santo Domingo los jóvenes dicen, dime mi hermano, ¿qué es lo que? O tú ¿Qué? sabes, o brother. Yo pienso en la carne, de todos nosotros venimos, ¿eh? Claro, De claro. Ana y Eva, ver a Juliña. Pero En ese hablando aspecto- espiritualmente, nosotros No, somos no. hijos. Ya es Nosotros otra- no somos hijos. No, en ese aspecto ya uno debe decirle, tú puedes ser mi hermano, pero que somos hermanos diría, no, pero espérate, en otro sentido. ¿Qué? Que deben nacer de nuevo, que yo no nací. Entonces ahí viene la explicación de Nicodemo, ¿no? Y Jesús. Pero a veces muchas veces yo lo hago, y no por, yo sé, pero no es algo, ya, no es algo que diría que es un pecado ni nada, ¿entiendes? No, pero Uno aquí- sabe. A veces el que escribe puede pasarse un poquitico, pensó menos, pero uno no todas las cosas tiene que coger especialmente así. Sí. Pues son pensamientos. Aún pues. personas, por ejemplo, que se comportan mal con uno, y un cristiano que se llama cristiano, se comporta mal, a uno mismo yo lo llamo hermano o hermana. Porque yo no sé su corazón, yo digo que bueno, Pero- yo espero que sí. Mejor no saber. Pero, le voy a decir una Yo no cosa, sé. pero el espíritu a uno mismo, el Porque espíritu nosotros vemos a la apariencia y no deja decimos, decir, no sabemos. no lo deja, no lo hace mucho a amar, porque esa manera, tú sabes que Dios aborrece también el pecado. Ya, ¿Comprende? así Y es. si uno estamos en Cristo y uno conociendo la luz y la verdad, y de repente está injuriando y haciendo daño al Bueno. cuerpo de Cristo, ya ahí usted no puede ser, si se pone cómplice de él también, entonces uno mismo se daña, se contamina. A lo mejor uno tiene que decir, fíjese, excúseme, varón, lo amo, pero no está bien, varón, mire, ve.
¿entiendes? O buscando una palabra, algo de Bueno, es ahí alusivo. algo que yo tengo que trabajar porque yo a veces llamo a todo el mundo hermano y hermana, pero bueno. No, porque entonces uno se hace Aunque cómplice. yo Ah, pero sé- lo llaman por fe. Por fe. No, No, pero a la Por conocemos. costumbre. costumbre, porque cuando yo hablo con no, mira, Alberto, yo digo hermano y hermana, ¿entiendes? Ya. Uno se impone que a veces necesitan, porque como uno aquí no dice casi hermano, después uno está hablando con otra gente y de la ciudad sale hermano, Santo Domingo. Ahora, Sí, es lo que el costumbre. hermano, yo he visto aquí, sí, que hay un hermano, y yo también. El hermano Alberto siempre saluda y que a todos, hasta los inconversos cualquiera. Sí. O sea, Sí, Dios le bendiga. Sí, sí. Dice, y yo también, es verdad, yo digo, Dios bendiga a veces. ¿Qué tú me dijiste? Una vez le dije yo a una policía así, españoles, yo venía por la frontera, ¿no? Yo le digo, Dios te bendiga. Hey, ¿por qué usted me dice así? Yo digo que yo no me pongo mucha, mente mucho en eso, porque no, para mí no es algo. No. Yo pero- sé, yo sé que una persona así, que no tiene a Cristo, no es mi hermano, pero No, es un saludo que a veces uno que está yo- tan, ya. uno está tan familiarizado de decir Dios le bendiga y con el amor y la cosa, que a un ser que está ahí más o menos uno dice, ay, bueno, y buena la pregunta, ¿no? Porque entonces dice, ¿y por qué me dice así? Bueno, porque tú también puedes ser un hijo de Dios. Sí, un ahora hermano. sí, empieza a preguntar, eso yo lo explico. Ajá. Entonces, hermanos, el pedazo aquí que queda por otra parte, o no, ¿por qué? Ajá, abajo, porque, por otra parte, si un creyente se encuentra con otro creyente, aun cuando éste sea de nacionalidad o raza diferente, siente amor por él de inmediato porque es un hermano, es un miembro de su familia. Para el Hijo de Dios, lo que lo separa de otro hombre no es la raza ni la nacionalidad, sino más bien el hecho de que estos son incrédulos. El Hijo de Dios no puede sentirse como en su casa con ellos porque no son de la familia. Es lógico. Amén, así Las es. costumbres no son iguales, entonces ahí va a haber situaciones duras. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la hora ya pasa rápido. Hay una pregunta. Sí. La terminamos. Sí. Solo queda una. No, ya. no, entonces hágalo pues, de pronto. O 14, ¿no? Sí, Sí. para Sí, terminar. ¿qué es lo que separa al Hijo de Dios de los demás hombres? La incredulidad de ellos te separa de ellos. Así es. El no creer en Cristo. La Eso. incredulidad. Sí, pero pues, tú sabes porque yo tengo un poco de lucha con eso de sobre hermanos, porque no me gusta hacer asesión de personas. Yo sé que espiritualmente, yo sé que no son, pero como usted dice en lo natural también, dice, brur, No, eso no ya. hay nada Pero malo. pienso que ¿no? no, eso no es un malo. pecado. Mientras No. prohibido no está No. mal que lo haga. la Como persona. quiera, somos todos, venimos de todo de Adán y Eva. No, porque en el mundo uno tenía amistades que la quería mucho y decía, mi hermana, ¿cuánto tiempo que no te veía? O Sí. mi hermano, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero O mi nosotros hermano sabemos, Alma. pero yo no quiero hacer una persona sentir mal por decir, ¿entiendes? Entonces si hace un día preguntas sobre, entonces lo explico con sabiduría, ¿no? Así es, hermanos, entonces la fraternidad de los creyentes. Somos una hermandad que tenemos el mismo interés, el mismo objetivo que nuestro Señor Jesucristo, el mismo espíritu, un mismo bautismo, hermanos, y el Señor, como somos hermanos, tenemos el mismo Padre. Amén. Y como tenemos el mismo Padre, tenemos que ver los hermanos vivir juntos o compartir juntos sin ver la diferencia, sino en amor y en paz unos con unos los otros. Amén. Entonces las cosas viejas pasaron, las cosas nuevas vienen y las cosas nuevas es que no tenemos que ver la diferencia de los demás. Amén. Tenemos que ver los demás como Dios lo ve. Amén. Amén. Entonces, hermano, Dios le bendiga. Vamos a orar para terminar. Dios le bendiga a todos nosotros, todos aquellos que nos ven. Gloria a Jesús. Anímase, hermanos, porque el tiempo está muy difícil. Anímase a estudiar. Gloria a Dios, aleluya. Porque el Señor puede venir cualquier momento, hermanos. Amén. Amén. Uno tiene que estar siempre preparado. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Les animo a seguir en su estudio de oración y adoración
y todo lo que hacemos para la honra y gloria del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te alabamos y te en el nombre de bendecimos. Señor, gracias te doy por tu gran amor, por tu misericordia, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor Espíritu Santo, por tu palabra, Dios mío, Padre. Ayúdanos, Señor, aleluya, Padre, a ver, Señor, a los hermanos, Dios mío, y a todo el mundo, Señor, como tú lo ves, En el nombre Señor. poderoso Padre, de Señor, sin prejuicio, Dios mío, Señor, sin discriminación, Padre Santo, aleluya, y no según la carne, sino según el Espíritu, Dios mío, En el nombre Padre. poderoso de Así, Jesús. Señor, solo podemos, Señor, soportar unos a otros en amor, Dios mío, Padre. Gracias, Señor, te doy, Señor, por esta noche. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a crecer en el amor, Dios En mío, el nombre de Padre. Jesús. Gracias te doy, Dios mío, Padre Santo, por todos mis hermanos y aquellos que no pueden estar. Te pido, Señor, que tú les sigas fortaleciendo y bendiciendo en el nombre de Jesús. Ahora salimos de este local, Señor, pero nunca de tu presencia, porque siempre queremos estar en tu En el presencia. nombre de Jesús. Señor, aleluya, dándote las gracias por todo. Señor, recibimos tu bendición ahora. Dios mío, Padre Santo, primeramente te pido que nos lleve bien a casa, Padre. Y te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, que nos guarde. Señor, recibimos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. y amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, salude a la hermana Jessica Rabito que le está saludando. Dios le bendiga, Jessica. Sí. Y a todos los hermanos. Dios le A bendiga. todos los Amén, hermanos, Dios le bendiga. bendiciones. Jessica, ¿no? Amén. Jessica Rabito. Sí.